Buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos al Instituto Cervantes. Una vez más nos reúne el querido Círculo de Orellana para recordar a mujeres que hicieron historia, aunque la historia alguna que otra vez las haya olvidado. Carmen Conde, nuestra española por descubrir de hoy, fue la primera mujer en ser elegida como académica de número de la Real Academia Española, una institución en la que las mujeres siguen hoy en franca minoría. Carmen Conde fue una pionera y sigue siendo un ejemplo. Para hablar de ella nos acompaña Ángel Gabilondo, catedrático de Metafísica de la Universidad Autónoma de Madrid, de la que fue rector, como fue también ministro de Educación del Gobierno de España. Hombre de múltiples saberes y plurales intereses, nadie mejor que él para evocar una figura singular y múltiple también como la de Carmen Conde. Y cedo la palabra con gusto a Leticia Espinosa de los Monteros, fundadora y presidenta del Círculo de Orellana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen, por esas palabras de bienvenida que nos has dedicado. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva sesión de este tercer ciclo de Españolas por Descubrir que el Círculo de Orellana organiza en colaboración con el Instituto Cervantes. Efectivamente, hoy se lo dedicamos a una mujer maravillosa como fue Carmen Conde. Y lo hacemos además de la mano de una de las grandes personalidades, grandes pensadores intelectuales y políticos. Ángel Gabilondo. Ángel, muchas gracias por acompañarnos, por estar con todos nosotros, por hacer un alto en tu camino para poder estar con todos esta noche aquí, dedicándosela a Carmen Conde. Me van a permitir que, como hago siempre, en primer lugar, dé las gracias al Instituto Cervantes por confiar en nuestra organización, permitiéndonos divulgar la labor de grandes españolas que con esfuerzo y con valentía consiguieron lograr sus sueños, convirtiéndose en referencias para todas nosotras, para todas las que vinimos después. Hacerlo de la mano del Instituto Cervantes significa un reconocimiento institucional y una gran responsabilidad para nosotras, para el Círculo de Orellana. Lo sabemos y lo asumimos, porque nosotras somos parte de esa sociedad civil y nos hemos propuesto detectar el talento femenino, ponerlo en valor y divulgarlo, porque es necesario generar referencias. Esa es nuestra misión. Sabemos que no estamos solos, que contamos y os necesitamos a todos, a personas, a instituciones y a empresas, porque el reto de todos es sensibilizar. Hoy quiero también agradecer al Patronato Carmen Conde, Antonio Olivares, porque desde Cartagena, desde Murcia, nos ha brindado su total colaboración. La alcaldesa, que es la presidenta del patronato, no ha podido estar hoy con nosotros, pero la verdad es que nos ha dado muchas de las imágenes que vamos a compartir por redes sociales y además me ha pedido también que les informe, porque ellos tienen a través de su web todo el archivo que está a disposición de ustedes para aquellos que quieran saber más o investigar a través de esta figura. Y precisamente en eso también quiero agradecer la presencia de una persona que tenemos entre el público, Rosa Villacastín. Gracias por haberte acercado hoy. Tú de ese archivo sabes mucho y además nos vas a dar también un testimonio sobre Carmen Conde muy especial después, cuando acabe, Ángel. Gracias por venir. Y por último, agradeceros a todos ustedes la asistencia, porque cada día son más personas que nos siguen, tanto presencialmente como a través de las redes sociales y además intercomunicándose con nosotros, enviándonos mensajes, propuestas, y eso, pues la verdad es que es muy de agradecer. Es un público muy cariñoso con el Círculo de Orellana y muy interesado en ir descubriendo a todas estas mujeres. Ángel, de nuevo gracias por compartir esta tarde con nosotros, porque además desde el primer momento que una de nuestras socias fundadoras, que además es secretaria general del Círculo, Regina Plañol, compañera
también fue compañera tuya en la Asamblea, te propuso el venir y hablar de una mujer dentro de este círculo, sé que, bueno, de inmediato dijiste que sí, te entusiasmaste con la idea y gracias a eso le tenemos hoy aquí con todos nosotros. La verdad es que es un gran honor para el Círculo de Orellana tenerle a Ángel Gabilondo. Siempre hago un pequeño esbozo que hoy, la verdad es que con una personalidad de este calibre es difícil hacer un breve resumen de lo que ha sido su gran trayectoria y su intensa trayectoria, pero lo voy a intentar, lo voy a hacer breve, pero creo que es necesario hacerlo. Donostiarra, de nacimiento, pero prácticamente madrileño de adopción, porque lleva ya más de 40 años en Madrid, efectivamente catedrático de Metafísica por la Universidad Autónoma de Madrid y profesor también de Filosofía y Letras en la universidad. Se doctoró en 1983 con una tesis sobre Hegel titulada El concepto como experiencia y sistema y ha dirigido más de 20 tesis doctorales. Sus responsabilidades públicas se han demarcado entre la actividad universitaria y la política. Como dentro de la actividad universitaria, empezó como vicedecano de profesorado en el año 86, 3 años más tarde de doctorarse. Pasó a ser decano de la Facultad de Filosofía y Letras desde el 89 al 92 para convertirse en rector de la Autónoma en mayo del 2002 hasta el 2009. Además, ha sido presidente de la CRUMA, Conferencia de Rectores de las Universidades de Madrid, y así también como de la CRUE, Conferencia de Rectores de las Universidades de España. Entre sus responsabilidades fue copresidente de la Fundación Parque Científico de Madrid, de la Fundación UAM El País, vicepresidente de la Fundación Universidad Empresa o miembro del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva del portal de Universia. Dentro de sus responsabilidades políticas son bien conocidas también, como fue ministro de Educación desde el 2009 hasta el 2011 y actualmente es portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid y será candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid en estas próximas elecciones del 2019. Dentro de sus publicaciones son muchísimas las publicaciones que tiene. Ha traducido, ha editado numerosos textos, artículos, libros, más de 180 artículos en revistas nacionales o internacionales. Y por citar algunas de las publicaciones, porque son muchas, pues les diré El discurso en acción, Foucault, una ontología del presente en 1990, Menos que palabras en 1999, Mortal de necesidad, la filosofía, la salud y la muerte en 2003, Alguien con quien hablar, Contigo en 2009, Palabras a mano en 2010 o entre los últimos títulos Por si acaso, máximas y mínimas en el 2014, Ser de palabra, el lenguaje de la metafísica, que fue coeditado con Gabriel Azanzueque en el 2015, o Puntos suspensivos en el 2015. Es una persona que además se le ha reconocido, porque creo que reconocer el trabajo cuando merece la pena es algo muy importante, y por eso voy a nombrar a algunos de los reconocimientos que ha tenido, como la medalla de la Casa de Velázquez, la Orden de Bernardo O'Higgins en el grado de la Gran Cruz otorgada por el presidente de la República de Chile, la Gran Cruz de la Orden de Carlos III, doctor honoris causa de la Universidad Nacional Autónoma de México en el 2011, la Medalla de Oro de la Universidad de Málaga en el 2011, profesor honoris causa de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso de Chile en el 2012, Medalla de la Universidad Autónoma de Madrid, la Gran Cruz de la Orden Alfonso X el Sabio en el 2014 o la Medalla al Mérito Educativo de la Junta de Andalucía en el 2015. Comprenderán que con todo esto no tengo más que cederle la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidenta Leticia Espinosa de los Monteros.
Muchísimas gracias por la invitación, por la confianza, por la amabilidad, por la hospitalidad. Yo he deducido del currículum que he oído que es que soy mayor. Esto es lo que dice. Pero agradezco muchísimo a Regina Plañol también, que tuvo la amabilidad, la deferencia de pensar que yo podía poner aquí unas palabras. Lo hago con mucho gusto y siempre en esta casa, en el Instituto Cervantes. Muchas gracias a su secretaria general, querida Carmen. Estoy a gusto aquí, la verdad. Se me ocurren otros sitios más complejos, pero no más exigentes que este, porque su presencia también me convoca a hacer las cosas bien, lo mejor que pueda y sé, y así es lo que voy a intentar. Yo parto de la suposición de que una vida nunca se deja recoger en un currículum. No me refiero a mí, me refiero a Carmen Conde. De que una vida ni siquiera se deja recoger en una biografía. Y menos cuando no se trata de recoger, sino de acoger, que es lo que yo pretendo hacer. No recibo con satisfacción la tendencia que tienen algunos a utilizar la ocasión de hablar de alguien para calificar su vida, para reducirla a una serie de parámetros, para dominarla, para darla por presupuesta. No hay que someter la complejidad de una vida a un simplismo alguno. Y, por tanto, hoy yo seré derrotado por la aventura de tratar de considerar la peripecia de vida de alguien. Algo sabemos de Carmen Conde, quizá mucho, pero no estoy muy seguro de que el saber algo no se difumine con aquello que realmente sostuvo su sueño de vivir y le dio fuerzas a toda su existencia. Con estos planteamientos suele tenderse entonces a encontrar respuestas que son respuestas que, sin dejar de ser ciertas, a mí no me satisfacen, ¿no? Podría decirse que la fuerza y la razón para caminar por la vida pues, fue la escritura, o la poesía, o la literatura, o en otra dirección que fue la amistad o tal vez el amor. Pero para mí sigue permaneciendo la pregunta que sobrevivirá a mi intervención, que es ¿quién era Carmen Conde? Pero ¿quién es Carmen Conde? En primera instancia, resultaría llamativo que pudiera decirse que Carmen puede ser considerada como una mujer olvidada, una creadora olvidada, aunque en no pocos sentidos sí lo es. Esta es la razón de la incorporación a este ciclo, que yo felicito totalmente que se oriente como se orienta. Es hoy también Carmen Conde una española por descubrir. En efecto, es bien conocido, porque es conocida por ser la primera mujer que ocupó un sillón en la Real Academia Española, que de 1713, hasta que no lo fue Carmen, habían sido nombrados 405 académicos, todos hombres. Su ingreso ocurrió hace 40 años y ello da no poco que decir, entonces y hoy, sobre ella misma, sobre los procesos complejos de su incorporación y sobre la presencia y, en su caso, ausencia de mujeres en esta real institución. No hemos de olvidar que desde 1979 han ingresado 78 académicos y de entre ellos, pues, 10 mujeres. Yo diré solo 10 mujeres. Tampoco es que no haya huella o rastro de su actividad y de los avatares de la vida de Carmen Conde. Al contrario, sus publicaciones, su poesía completa están a nuestro alcance, si bien no podemos asegurar que son suficientemente leídas o atendidas. A veces se dice, es bien conocida, toda su obra está publicada. Sí, pero convendría irla leyendo. Así que su cuidadosa y pormenorizada recolección de materiales que hizo sobre su vida, sobre su obra, los escritos, las recensiones, los artículos de periódico, las revistas, las fotografías, fruto de una labor minuciosa y que recibió su confirmación de memoria cultivada en el museo que vela por ella en Cartagena, como ha sido dicho, el Museo Patronato de Carmen Conde y Antonio Oliver, su marido, acoge objetos donados por ella en 1995 al Ayuntamiento de la ciudad, objetos de arte, de etnografía, archivo personal y artístico, diarios, epistolario, con casi 30.000 cartas, libros, revistas, etc. Conocidísima, como se ve. O tal vez no. Tal vez sea injusto y discutible hablar de Carmen Conde como una mujer un tanto solitaria, pero conviene tenerlo en cuenta. Precisamente en 1996 Miguel García Posadas la calificó como siempre una escritora un tanto aparte, solitaria hasta cierto punto,
pese a su ingreso en la Real Academia, que no logró neutralizar ese aire de insularidad que la rodeaba y ha seguido rodeándola hasta el fin. Una lectura precipitada de su vida parecería no justificar tamaña afirmación, aunque a nuestro juicio es muy pertinente. José Luis Ferris ha hecho esta espléndida obra, que es más que una autobiografía, ¿no? Carmen Conde, Vida, Pasión y Verso, de una escritora olvidada, subraya que esta mujer de carácter jovial y sonrisa amable, ingeniosa, que no despertaba indiferencia, sin embargo, se reservaba. Prodigaba muy poco su intimidad. Seguramente la guardaba para sus amigos, que tenía y muchos, fieles a lo largo de los altibajos de una vida llena de ricas y hermosas experiencias. Amistades que escogía, y no de manera indiscriminada, a veces tan certera como un dardo atinado. Así dice: es mío lo que elijo, decía, aparto de la multitud un ser y ya no se me va del corazón. Era clara su permanente relación social y de amistad, por su vinculación con otros escritores y no menos escritoras, por su proximidad, incluso intimidad con personas con quienes sintió y recreó formas de vida. Sin embargo, sus palabras más incisivas, más deslumbrantes, denotan siempre una búsqueda, incluso casi una invocación a un encuentro que nunca parece tener lugar, casi diría yo, una plegaria. Baste recordar la emoción con la que en sus biografías y memorias por el camino viendo sus orillas, ella cita al protagonista de una de las obras de Ray Bradbury: siempre alguien que espera a otro, que nunca vuelve. Siempre alguien que quiere a algún otro que no lo quiere. Y al fin uno busca destruir a ese otro, quien quiera que sea, para que no nos lastime más. Para añadir Carmen Conde, bueno, salvo el propósito vengativo de la destrucción del otro, todo lo comprendo perfectamente. Si el encuentro es ya separación, como afirma un proverbio japonés, esperar y amar a quien no nos corresponde es tan amargo o más que saberse muriendo. Jamás busqué a nadie y jamás le llamé en su huida. En la tarde silenciosa suben a mi memoria ya negada de tiempo, esto lo dice ya en 1985, venturas menos que desventuras. Releo lo comentado y cierro los ojos. Un desfile de imágenes insiste en hacerme admitir que ya no volverán. Lo sé. También asoma una misteriosa imagen que, sin recordarla, adivino de quién será. Siempre un desamparo, un sentimiento de extravío y de pérdida. Es la misteriosa imagen que se adivina y parece deslumbrar y cegar todo en estas horas de 1985. Tal vez todo está siempre llenado de un tono prejuicioso que acompaña el encasillamiento de Carmen Conde, los tópicos sobre su quién, que nutren lo que ella subraya pertinentemente. Carmen Riera lo ha dicho, que su obra haya quedado un tanto olvidada tras el dato que todos recuerdan de su trayectoria, su ingreso en la Academia, es algo que parece eclipsar todo lo demás. Tampoco ha de desconsiderarse lo que Tania Bayó, autora de 2 volúmenes conocidos, ¿no?, Las sin sombrero, reconoce acerca de sus propios y en cierto modo explicables prejuicios. Ella, la autora, Tania, dice de sus propios prejuicios. Seguramente creía algunas cosas, se está refiriendo a los que se han exilado, los que se han quedado aquí, seguramente es porque soy hija de un país que es incapaz de analizar a conciencia su pasado, de asumir que no todo fue blanco o negro, que existió un pronunciado exilio interior y que no todo es lo que aparenta. Reivindico así, dice Bayó, de sí misma con honestidad, lo dice frente a este lugar común, que todos aquellos y aquellas intelectuales y artistas que no se exiliaron y que gozaron de más o menos reconocimiento durante la dictadura fueron afines al régimen. Viene a decir, bueno, yo tenía unos prejuicios, luego he ido mirando las cosas y las cosas no son ni tan simples, ni tan planas, ni tan como yo creía. Esto habría sido, a su juicio, el caldo de cultivo de un relato que acaba construyendo sentencias que son esparcidas como un gas incorpóreo que asumimos sin preguntarnos de dónde viene. Bueno, pues hablar de Carmen Conde es hablar de Cartagena, donde nació en 1907. Ciudad portuaria,
minera, de generación de ideas y de conversaciones, germen de posiciones políticas y efervescencia social, industrial, comercial, mercantil y militar, de tradición liberal con notable nivel cultural, a pesar de que había significadas diferencias. No nos vamos a detener demasiado en la importancia de su entorno familiar, que la tiene, pero sí quiero, sin duda, resaltar como imprescindible algún aspecto. Su madre, María Paz Avellán, manifestó al fallecer su hija Magdalena a los 9 meses de nacer: ¿para qué estar en Cartagena si mi familia no hacía caso de mí? Denota una cierta distancia interior, quizá un desgarro. Casada con poco más de 14 años, con Luis Conde, de 19, como nos recuerda Luis Ferris, María Paz Avellán dijo tras la pérdida de ese hijo: yo entonces tenía 18 años y estaba cansada de vivir. Su madre. Por tanto, los avatares de la familia, el envío de Luis Conde a Filipinas, sus titubeos profesionales, las estrecheces de su entorno, la recuperación o el nacimiento de Carmen tras diversos abortos, la posterior ruina, su necesaria marcha a buscar trabajo a Barcelona y el desplazamiento, por fin, a Melilla. Digo por fin a Melilla, porque nos permite subrayar la enorme importancia de esa ciudad de descanso, que ha recordado siempre como esta ciudad para ella siempre querida y nunca olvidada, para que brotara en Carmen Conde algo decisivo, en Melilla, la pasión por la lectura. Como ella misma señala en sus memorias, y ha sido también subrayada por Tania Pelló, yo tenía también otra distracción, que era soñar. Podría considerarse, por tanto, que este es el caldo de cultivo de su vocación poética, pero estimo que aún más es una de las claves de su supervivencia personal y creativa, su capacidad de ensoñación. A partir de 1920 vuelve a Cartagena y esa pasión, casi obsesión por la lectura, ha de remitir prácticamente por prescripción médica, que dictamina exceso de imaginación, obsesión para leer, obsesión para inventar, obsesión para la fantasía. Bueno, queda por ver si esto fue un modo de alejarse de la realidad o un modo de acercarse a una realidad tal vez otra. Carmen siempre vive su vida en cierto modo desviviéndose y desviviéndola, o tal vez viviéndola en otra posible plenitud. Y quizá este camino de salud es el que les conducirá desde la presunta desmesura de leer hasta una necesidad nueva, la necesidad de escribir. Y ya la enfermedad llega a su cumbre, la necesidad de escribir poemas, de crear poéticamente. Semejante infancia incomprendida le lleva a ser y a crecer casi como a escondidas, se ha dicho, mientras se ve acompañada por sucesos posteriores sin duda trágicos, como la muerte, cuando Carmen Conde apenas tenía 15 años, de su novio Antonio Martínez. Carmen hizo de esta experiencia, fuente de sus versos, un dolor intenso pero fecundo, en cuyo seno se alumbra su escritura. Su escritura que se muestra también en la prensa, en numerosos artículos de éxito, en El Porvenir, en la Cartagena Ilustrada, en La Voz de Cartagena o en El Liberal. Y el hecho de tener que trabajar mientras estudia en la Escuela Normal de Maestras de Murcia no le impide escribir. Sí le dificulta, sin embargo, tener buena salud. Pero nada podrá entenderse bien sin la irrupción en la vida de Carmen Conde de Antonio Oliver. Es en 1927. Y entonces se inicia de modo casi explícito esa relación extraordinaria, en todo caso siempre algo misteriosa, entre el amor y la escritura, entre nuevas formas de soledad y la vida compartida. Antonio, de salud quebradiza, con una dolencia cardíaca y envuelto en miedos, recelos e inseguridades, vendría a ser su marido. De gran capacidad y vinculación con círculos literarios, lo que le supuso a Carmen un modo de vinculación, de incorporación también a una comunidad cultural y creativa de autores y de obras. Y con un horizonte, Madrid. Carmen Conde
disponía ya de unas grandes cualidades y de una decidida pasión por la escritura y por la poesía. El encuentro resultó determinante. Y lo que es llamativo es un encuentro que propicia la apertura a círculos de relación artísticos y de amistad, el conocimiento de múltiples creadores, no pocas de ellas mujeres. Con Antonio Oliver se inicia así una trayectoria no siempre del todo suficientemente explorada y a su vez un acercamiento, lo digo con todas las reservas, que para lo que pudiera tener de posesivo el amor de Antonio resulta alarmante. En la carta a Carmen del 10 de junio de 1928, la declaración que busca el matrimonio es realmente elocuente y así ha sido subrayado. Por tenerte mía, no sé qué voy a hacer. De no tenerte mía, no sé dónde pudiera ir. Compréndeme. En los días de mi descaimiento, no me quites lo que es únicamente mío y sobre lo que tú ya no tienes derecho. Punto. Entre todas estas nuevas relaciones, el viaje a Madrid con 21 años en 1929 vino a ser decisivo para conocer a Juan Ramón Jiménez y al incomparable Gabriel Miró, con quien, como señala Carmen, habría de enlazarme la común mediterraneidad gloriosa en él. Y para incorporarse a la residencia de señoritas. Y para ciertas citas, como el encuentro personal con Ernestina de Champollion. Y entre todas estas nuevas relaciones, de modo singular y sin duda, la figura de Juan Ramón Jiménez. Hice, dice ella, lo que todos los jóvenes hicieron en España antes de la guerra, acercarme a Juan Ramón Jiménez, con una audaz singularidad, ya que Carmen le escribió una carta que despertó la sorpresa infrecuente, casi insólita, de que Juan Ramón le contestara, que no solía hacerlo nunca. Y además, con un austero, pero claro reconocimiento. Y ahí se encuentra su referencia, la constatación expresa de la experiencia de la palabra poética y del creador. El impacto emocional que le produjo la carta, en fin, luego hay unos textos que dice que llegó a casa y no lo pudo ni comer, estuvo todo el día con la carta temblando hasta que encontró a Antonio para enseñársela. Bueno, impacto emocional. Pero lo que se abre es un camino poético implacable, atractivo e indiscutible. Y así lo expresa Carmen Conde. Con él comenzaría a correr una vena lírica de mi espíritu, inédita hasta entonces. Y junto a ello la compleja relación con Antonio Oliver, a la vez que se procuraba la apertura de otro mundo de relaciones y de posibilidades para Carmen Conde, también mientras crecían las relaciones, crecía por parte de Antonio, todos lo han dicho, si no yo no me atrevería a decirlo, crecía la incertidumbre y alguna desconfianza. Y es inevitable al respecto reconocer la importancia de la carta, a mi juicio un tanto terrible, un tanto posesiva, con todos los atenuantes y agravantes de la época en la que Antonio muestra su hartura y califica la actitud de Carmen de sencillamente indigna de ambos. Si me has querido alguna vez, ahora no me quieres, te vas a acordar de mí. Estás alocada, descentrada y tonta. Tú ya sabes que yo exijo, necesito, quiero tu vida. Toda ha de ser mía. Todo esto no sé si te dolerá. Yo te lo digo, desde luego, para que te duela. Exijo un cambio total en ti. Un cambio total. Si el corazón te manda otra cosa, quédate. Si te manda lo que yo te mando, lo que yo te mande, vente. Pero desde luego te va a costar trabajo recuperarme. Bueno, quiero decir que nunca es recomendable en los juicios sobre las relaciones personales, muy singularmente a través de retales, visiones parciales, por muy decisivas que sean, no es recomendable, o a través de documentos o de referencias, por muy de primera mano que resulten, no es bueno precipitar los juicios. Desde luego yo considero un error que en lugar de constatar la complejidad o lo inclasificable de cualquier relación personal, queramos clausurarlo con un juicio indiscutible o que desconsideremos los avatares del amor, ¿no? Y se deduzca que solo se trató de una relación de mera conveniencia en el caso de Carmen Conde y Antonio Oliver. Yo no considero que fuera así. Tampoco es de aplaudir la carta, la verdad.
Pero si bien no se ha planteado explícitamente de ese modo, no nos parece adecuado presuponerlo, ni ampararse en la concepción que sobre su boda o en general sobre el hecho mismo del casamiento pudiera inducir a pensar a personas más o menos próximas a Carmen y hacer un juicio de valor sobre la vida de los demás. No. Dicho está, ahí queda. Pero la creación por ambos de la Universidad Popular de Cartagena en 1932, en el espíritu de las misiones pedagógicas, supone una concepción común de una educación abierta y sin exclusiones y de una tarea compartida. Y al poco, de nuevo, además, una esperanza que fue también el preludio de una decepción. Carmen pasa del anuncio de su cercana maternidad al nacimiento de su hija sin vida, y con ello al fallecimiento de esa misma esperanza, al desvanecerse la ansiada llegada. Y eso sí que incidió de modo decisivo en su vida. Ese desencanto, esa frustración, esa sensación de una entrega sin fruto acompañarán siempre su existencia, solo aliviada por la escritura y la amistad. Mientras, la publicación de sus textos pues viene a ofrecerle el aliento que otros extremos de su biografía no parecen concederle. Todo resulta predispuesto para la irrupción de una amistad sin igual, similar a lo que Montaigne decía, cómo calificaba a la amistad, la del amigo sin sustituto, la llegada de lo que acabará siendo la amistad irreemplazable, o como José Luis Ferris ha señalado, la de la amiga infinita, la de Amanda Junquera, mujer de Cayetano Alcázar, que colaboró con la Universidad Popular. Pero tampoco comprenderíamos bien lo que esto podría suponer sin atender a una doble consideración. Por un lado, suscribimos la tesis de Tania Bayó de que Carmen Conde fue casi un importante espacio compartido de numerosas mujeres, aquellas que Bayó acoge como las sin sombrero durante los años de la dictadura y el exilio, y que con su cuidadosa recopilación de materiales encuentra en Carmen Conde la valedora de una memoria decisiva y tal vez el soporte de la constatación de toda una generación de mujeres. Y por otro lado, algo que yo quiero subrayar, que es la importancia de las cartas. Las cartas esas que quizá algunos desearíamos aún recibir. La importancia de las cartas como espacio de un modo de conversación, de un modo de comunicación, un modo de creación y de amistad, que a la par configura la percepción de que estás compartiendo un tiempo, un modo de afrontar cuestiones, un amor a la literatura, un espacio de relación y de conocimiento, unido incluso al ensayo de lecturas y de preferencias. Algo menos quizá que un movimiento, el movimiento de los que se hacen cartas, o quizá algo más. Y no poco decisivo, la propia Carmen Conde escribe sobre las cartas, dice, la carta representa el firme enlace entre personas. Recuerda, avisa, confirma, hasta amenaza. La carta es un cable tendido a otro extremo del mundo, de la ciudad, del cielo, diríamos, pensando en los amantes. Y efectivamente, en algún sentido, las cartas crean ese espacio y a la par lo preservan. Dicen lo que tal vez ningún otro modo de escritura permitirá, una proximidad, una audacia y, digámoslo sin temor, una verdad. La historia de las ideas, la historia del pensamiento es también una historia de cartas de ida y vuelta. Y Carmen Conde, con su acopio, logró que en el Patronato Museo de Cartagena haya miles de ellas. Se preserva así una importante pluralidad de voces de mujeres, de palabras insustituibles de mujer, no pocas veces olvidadas y también silenciadas. Tal vez eso, además de otras razones, explicaría por qué Carmen Conde, pudores o temores aparte, firmó tantos textos con seudónimo, muy singularmente Florentina del Mar, además de Eva Montes, Magdalena Noguera, Asunción Parreño, etc. Las cartas, la amistad, la comunidad y Amanda. Y un importante grupo de mujeres. Y mientras tanto España camina en un contexto complejo hacia una guerra siempre dolorosa, siempre injustificable. Y Antonio Oliver se moviliza con el ejército republicano y ello conduce a Carmen Conde a Murcia una vez que Cartagena ha sido prácticamente destruida.
y trabaja de maestra para adultas analfabetas en la casa de la mujer de la agrupación de mujeres antifascistas y con Antonio en el frente. Carmen se va a vivir con Amanda Junquera a Valencia y es cuando ingresa a la universidad. Pero aquí, precisamente antes del fin de la guerra, es cuando, entre otras obras, Carmen Conde escribe El Arcángel. En 1939, escrito singularmente relevante para cuanto hoy queremos subrayar e inédito hasta la publicación de su obra poética 1929-1966, que como supondrán esta obra de recopilación 1929-1966 se hizo después del 66, lo cual quiere decir que si el texto se escribió en el 39, durante unos años este texto tuvo un cierto silencio. Creo que el Arcángel estuvo cómodo en ese silencio. El texto del Arcángel, como ha señalado José Manuel Martín Ureña, un texto importante, se sostiene en dos pilares temáticos fundamentales. Uno, la relación amoroso-mística con el Arcángel. Y dos, la poética de los sueños. Precisamente las ensoñaciones siempre han supuesto un aspecto decisivo en la vida de Carmen Conde. Una predisposición, dice ella, para el encuentro con el Arcángel en un estadio intermedio entre lo onírico y la conciencia. Hay que estar enfervecida, estremecida, enfervorizada, mejor, para verle encender hogueras entre los párpados y el sueño. Que yo sola, sin espumas, sin sirenas, solo puedo abrir los brazos a un arcángel. Pero en el Arcángel, el enviado divino no solo conlleva diafanidad para una vida de sinrazón, sino amor. Y así la vida unitiva mística se asienta en este fervoroso testimonio de fusión entre amantes, tendentes a reflejar la unicidad del ser. Por eso se cita continuo el poema Confusión, ¿no?, de la obra Iluminada Tierra. Ahora empezarás mi vida a no dejarme vivir. A que los días y sus noches solo sean el ahogo feroz de tu encuentro. Así que late en el corazón de este improbable encuentro, no tanto su dificultad o la imposibilidad de una fusión, sino, en cierto modo, una concepción del amor como inviable plenitud. Una ansia con sus limitaciones e insuficiencias, incluso una concepción del amor como dolor. Cuando eres como ahora, hermoso y fuerte, yo te amo. Cuando el viento se doblega para ti, cuando la tierra tú la rindes, yo te amo. Yo te amo por osado, y te amo por heroico, por audaz, y porque ofreces tu hermosura y tu valor, por derramado. Este es el canto al hombre, ¿no?, en un mundo de furtivos. Marín Ureña dice: el ángel es el impulso que promueve en la poesía su mejor yo, el lado mágico y edénico que se abraza con el arcángel. Y entonces es cuando se abre la posibilidad, no tanto de otra realidad, sino, como antes hemos señalado, de otro modo de ser de la misma, quizá lo inefable que hay de ella. Porque lo inefable no es solo aquello de lo que no podemos hablar. Lo inefable es precisamente aquello que nos da que decir y que además nos desborda. La realidad, dice Carmen, es un error del cielo. La realidad es el oprobio de la imaginación. Todo lo que pesa, gravita sobre el desorbitado, es la máxima injuria a mi gloria. Solo una ley cumple el día conmigo: esperar al arcángel. Y se muestra así esta apetencia por la fantasía redentora que le proteja contra todas las crueldades y contra todas las bajezas terrenas, y la constatación de sus propias limitaciones. Caigo dolorida al lecho. Durante la luz del cielo voy empobreciéndome de arrebato, penetrándome de miseria inenjugable. Nada tengo ni doy. La amargura de mi inutilidad me viste su lienzo frío y espinoso. Pero vamos a caminar de la ensoñación al amor. ¿Cómo pude olvidarme de mi condición humana tan limitada, ¿no? Es como si el arcángel le enseñara a que, no les quiero amargar la tarde, ¿no?, pero que somos finitos, limitados.
a veces inconsistentes, necesitados. Y quizá la ensoñación de una unión que nunca llega en su plenitud, el sueño de un amor sin fisuras, ni dolores, ni distancias, viene entonces a ser sustituido por otra experiencia, que es también una experiencia, que es la experiencia de escritura. Precisamente, en Derribado Arcángel, todo esto es ya de 1960, ¿no? Viene a ser prácticamente una constatación. Ya no una ensoñación, es una constatación. Es la experiencia de saberse a sí mismo distante también de sí misma. Y entonces reaparece el amor y el alma solitaria. Estoy sola, ¿lo ves? Sola con todo. Lo puro, inmarchitable de mi alma. Me viven los que fueron, los que son todavía, breves hojas de mis débiles ramillas, que nutro con mi amor no manifiesto. Y entonces se produce un pliegue extraordinariamente fructífero. Es un cierto retorno, así, de Carmen Conde, que hace un esfuerzo, en fin, yo quiero ver ahí un esfuerzo casi modelo Séneca, ¿no? De dotarse de armas y de valor para batirse en la vida. Y brota una nueva, quizá insólita valentía, otro modo de ser del corazón, que es el coraje de Carmen Conde. Yo no poseo otro bien que mi pensamiento. ¿Y te quejas? Con él te puedes alcanzar a ti misma. ¿No comprendes que si vas sola es porque no vas plenamente contigo? Es precisamente el arcángel quien es invocado para vencer a la tierra, para someterla a la voluntad. Pero la ensoñación podría ser vencida y el sueño no alcanzar la realidad. Quizá el único camino sea el amor. E irrumpe, poderosa, la palabra de Carmen Conde, palabra más que nunca de mujer, quien confiesa: yo no quiero vivir encerrada en la tierra, yo no quiero vivir en la tierra. La cuestión es entonces otra: yo vivo sola y mía. Yo, la más pobre mortal, habito en un reino espacioso al que nadie conquista. En efecto, pero para constatar a la vez, yo sola en mi reino imposible. Hay en todo ello no pocos exilios, separaciones de lo más querido e íntimo, de lo más propio, de lo más constitutivo. Y por eso, quizá antes de precipitarnos en juicio sobre la decisión o no de exilarse, conviene recordar que no siempre se está o se estuvo en condiciones de poder decidir. Carmen Conde, por ejemplo, y Antonio Oliver subrayan que tal vez hubiera sido lo mejor el exilio, pero Carmen dice: lo rechazamos mi marido y yo porque nos horrorizaba la expatriación. Preferimos aguantar lo inevitable y mantenernos con dignidad en nuestra patria. Y quizá de ahí se comprenden estos titubeos de prejuicios del que se queda y al que se va, ¿no? Tania Bayó destaca que Carmen se esconde en casa de la familia de Amanda. Allí permanecerá en clandestinidad durante un año entero, encerrado en una habitación. Lee que te lee, escribe que te escribe. En el importante prólogo de Ansia de Gracia de 1945, Carmen Conde subraya que una vez terminada la guerra, me aislé en un severo lugar. He aquí lo más fundamental de mi vida. Ella lo dice: por primera vez, sola, libre, frente al silencio, la historia de mi país y mi propia existencia. Escribí mucho, mucho para mí sola. Y con esta constatación, yo a la vista de los libros publicados no me siento realizado por ellos aún. Me interesan vívidamente el teatro, dice, la novela, la poesía, y fuera de lo que yo me considero capaz de hacer, el canto y la pintura. Bueno, a mí también me gustan el canto y la pintura. Quiero decir que a mí también me considero incapaz del canto y la pintura. Hay veces que busco expresarme en el cuento, dice, y en el ensayo. Me apasiona escribir para la infancia. Esto es bonito lo que dice. Me apasiona escribir para la infancia, aunque lo más probable es que me refiera a la remota infancia de los adultos. Quisiera cuajar en una manera y seguirla hasta dominarla, pero esa condición expresa no me es asequible durante mucho tiempo. Para señalar finalmente en un lenguaje que parece más bien del gusto de Dilthey, la vida es demasiado rica y yo, muy enamoradiza suya,
para limitarme a percibirla e interpretarla de un solo modo. En 1940, Carmen y Amanda salen de Madrid para residir en San Lorenzo del Escorial. Retornan a la capital en 1941 y se instalan, como se sabe, en la calle de Belintonia número 5, en la casa propiedad de Vicente Alexandre, quien habita en la planta baja. Esto es decisivo para incidir en un modo de creación y de palabra, y en 1943 es requerida por el juzgado militar que, tras algunas peripecias y dilaciones fallidas, falla a favor de no encarcelar a Carmen Conde. En 1945 entra a trabajar como secretaria en la Universidad Central de Madrid. Mientras tanto, la relación con Antonio Oliver pasa no pocos altibajos. Quizá, incluso hasta la ruptura más dolorosa, la ruptura interior. Es en 1947 cuando ya titula, solo los títulos nos darán que pensar, Mujer sin Edén. Pero no dejan de ser elocuentes otros textos con esta misma perspectiva. Imaginen ustedes, constatación, lo inexorable y lejano sentir. Así que en este espacio latente reaparece más intensamente su comunidad de amistad epistolar. Ernestina, Concha, María, Elena, Zenobia Camprubí, claro. Relación nunca quebrada, intercambio de afectos y de noticias, de textos y de libros. Se ha subrayado la visita del 13 de mayo de 1956 de Carmen y Antonio en Abalsauz, Ávila, a Francisca Sánchez del Pozo. Amor decisivo de Rubén Darío, desde 1899 hasta 1914, 2 años antes de morir el poeta. No nos detenemos ahora en ningún tipo de datos y argumentos. Tienen ahí la estupenda novela La princesa Paca, la gran pasión de Rubén Darío, de Rosa Villacastín. Yo también saludo su presencia, y de Manuel Francisco Reina. Y también el texto de Carmen Conde acompañando a Francisca Sánchez, que es el resumen de su vida junto a Rubén Darío, editado en Managua. Bueno, no entro en esto y no lo tomen como una desconsideración, porque lo que quiero es decir la información y el valor que tiene, desde muchos puntos de vista, el que se generara un clima de confianza, el alcanzado entre Francisca Sánchez y Carmen y Antonio, que es lo que le ofrece el importante legado de Rubén Darío, cerca de 5.000 documentos que Carmen Conde conservó durante 40 años, que fue donado al Estado. Oliver fue el albacea, Francisca Sánchez pudo lograr vivir en un piso propio en Madrid, y se ha señalado que esto le situó en un espacio de mayor reconocimiento del matrimonio, en un mayor reconocimiento al matrimonio, no del matrimonio, pasando del aislamiento intelectual a la primera línea dentro del ámbito cultural español. Porque esto permitió que se reeditaran las obras de Carmen Conde, empezaron los homenajes, se multiplicaron las lecturas y conferencias, se tradujo la obra a diversos idiomas, viajó mucho a Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Reino Unido, Estados Unidos, Argentina, también a México, ahí se encuentra con sus amigas, y sobre todo ya Antonio prácticamente centra su vida en este fondo documental legado, así que este hecho es un hecho crucial en la vida de Carmen Conde. De este modo viene a ser aquello que Consuelo Vergés dice de sí misma: de todos mis vagos oficios en el mundo, quizá el que sirvo con mayor constancia y seriedad es el de ser vestal de la amistad, pues me paso la vida encendiendo el fuego y soplando en él para que no se apague, pero a veces fracaso rotundamente. Y ese fracaso tiene que ver explícitamente nada menos que con la muerte y su tajo brutal, y previamente con la enfermedad. Amanda, su amiga infinita, entra en efecto en un decaimiento inexorable de su salud, con síntomas progresivos de deterioro mental y vacíos de memoria. Carmen pasa a vivir en la calle Ferraz 67, la proximidad no la libera de una lejanía cada vez más inevitable, mientras a la par prosigue su tarea de escritura, se avecina la mayor de las distancias.
Amanda delira en su última hora, Carmen la cuida, la vela, la llora, va muriéndose. Amanda Junquera fallece en las Navidades de 1986. Ahora, la amiga infinita es la tristeza infinita y el consiguiente aislamiento. Todo cobra otro alcance, otra dimensión, otro sentido, otro vivir. Sí, efectivamente, Carmen vivió, quizá sobrevivió 10 años más hasta fallecer en 1996. Pero ya en 1981 Carmen preanuncia su experiencia. Alguien ha dicho, ¿no?, que la verdadera muerte no es la muerte de uno, que luego es difícil relatar. La verdadera muerte es la muerte de alguien a quien quieres. Es ahí cuando de verdad falleces, ¿no? Pero dice Carmen en el 81, tristeza casi congénita y ninguna esperanza de mejorar el ánimo. Nunca estuve así, por lo menos tenía mis poemas. Ahora tampoco vienen ellas a levantar mi espíritu. Hay un cerco frío alrededor, o me lo imagino a causa de la carencia de ilusiones. No es el tiempo asumido, pues me sé capaz de todo. Si algo hubiera para emplearse en esto, deshaciendo esta atonía, ¿escribir qué? Me desalienta no sentir ningún deseo de hacerlo. ¿Para qué? Dije muchas cosas que ya no me parecen mías, tan lejos están. Mi existencia se divide por épocas asfixiantes, gozo e ilusión contra la decepción y melancolía, siempre, aunque ahora es peor, por acercarse a lo último. Y esa tristeza se confronta con la escritura y convoca a una nueva fortaleza, una fortaleza que brota en el corazón de la tristeza. Quizá la fortaleza que supone asumir la propia fragilidad. La fortaleza de saber vivir con ella. Ser fuerte, señala, significa en este mundo sostener el pudor del sufrimiento y de la debilidad. Yo digo que hay que ser muy fuerte para asumir la propia fragilidad. Yo sola en mi reino imposible, dentro y fuera, mío. Nadie quiere velar, nadie quiere sufrir por hambre eternamente hambrienta. Precisamente las ausencias, los olvidos y la desmemoria alcanzan también a Carmen Conde. En 1987 pasa por la Facultad de Filosofía y Letras de Cartagena. En 1990 participa en la misma ciudad de su nacimiento en la presentación de un libro en su homenaje, donde sus intervenciones muestran lagunas que presagian una despedida. En 1992 ingresa en la habitación 215 del Centro Vallesol de Majadahonda. Fallece en 1996. No fue solo cierta indiferencia, fue también alguna indefensión. Y el arcángel, siempre el arcángel, viene a mostrarse en última instancia como poesía. La poesía ha sido mi salvación. Gracias a ella no he perdido mi dignidad en la vida. Esa es la verdad, dice Carmen. Sin ella no hubiera podido vivir, ni vencer tantos obstáculos como he tenido y como tendré hasta que me muera, porque es mi sino. No, yo no soy una obrera de la literatura, ni de nada. Soy una persona que se ve obligada, cuando no tiene más remedio, a hacer lo que hace. Si es amar, amar. Si es sufrir, me entrego. Si es gozar, me deleito. Si es escribir, me siento tan dichosa. La sociedad debe empaparse de poesía, porque eso le ayudará a hacer su espíritu más ligero, más libre, menos condicionado a una realidad que es soportable, pero a veces no lo es. Por lo tanto, esta experiencia con la que me voy despidiendo por ahora no es un decaimiento de últimos momentos, es un modo de ser y de vivir, como Carmen Conde, mujer siempre solitaria y nunca sola, y siempre con voluntad de reconocerse, capaz de ser con todas las dificultades, siempre palabra limpia, singular y necesaria, pero siempre también, como algunos han señalado, con su miedo a la soledad,
con su necesidad de encontrar cariño, de encontrar amor, de encontrar comprensión, incluso de padecer una ansia desmesurada de unión. Por eso tal vez Víctor García de la Concha subraya que Carmen Conde fue una persona con conciencia de mujer herida. En ella veo a la mujer que ha sufrido y ve los problemas que han padecido sus compañeras. Tal vez, para finalizar, sean ahora las palabras de Ernestina de Champollion en una carta de 1928 a su amiga y escritora Carmen Conde, palabras decisivas, vigentes y necesarias. Y son estas. ¿Por qué no podremos ser nosotras sencillamente sin más? No tener nombre, ni tierra, no ser nada, de nada, de nada, ni de nadie. Ser nuestras, como son blancos los poemas o azules los lirios. Muchas gracias. El tiempo está bien. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ángel. Ha sido emocionante, además de magistral, y vaya por la poesía de Carmen Conde. Bueno, yo no sé si a alguien le apetece. Siempre hacemos un pequeño coloquio después. Rosa, yo no sé si quieres... ¿Hay micrófono? Sí, ahí hay un micrófono. Buenas tardes. Bueno, felicitarte, Ángel, porque es una maravilla lo que has escrito, cómo has interpretado la vida de Carmen. Gracias, Leticia, por invitarme. Bueno, Carmen Conde llegó a mi vida a los 9 años. Yo vivía en Gredos, en un pueblecito muy pequeño, con mi familia, con mi abuela, con mis padres, y un día van a buscarme a la escuela, una escuela muy rústica, y me dicen, a tu casa ha llegado un coche, bueno, 2 coches, y unas personas que no conocemos, vete corriendo. Y yo llego a la puerta de mi casa y me encuentro que está mi abuela sujetando la puerta porque no quiere que entre, ¿no? Y ellos, pero Francisca, venimos a saludarte, es que venimos a homenajearte. Y mi abuela, no, yo no quiero que nadie me homenajee ni que nadie me diga nada. Hasta que Carmen Conde pronuncia la palabra mágica, que es, Francisca, venimos a acompañarte. Francisca, mi abuela, la madre de mi madre, fue el gran amor de Rubén Darío. Juntos vivieron 16 años hasta que él muere y tuvieron 4 hijos, 3 de los cuales murieron. Emilia Pardo Bazán fue la madrina de una de sus hijas, de su segunda hija, que también murió. En aquella época morían pues, de una gripe, de muchas cosas. Y Francisca les abre la casa. Y entramos todos, claro, yo con 9 años, pues mirando y observando todo lo que allí pasaba, porque a esos señores no los conocíamos. Iba Carmen Conde, Antonio Oliver Belmas, su marido, y varios estudiantes norteamericanos que venían de la universidad donde se daban los cursos de extranjeros, ¿no? Entraron y ellos hablaban de un baúl azul. Y mi abuela decía, no, ese baúl no está en casa. Yo decía, ¿por qué mentira si está arriba? ¿No? Estaba en la guardilla y yo decía, pues si está ahí, me daban ganas de subir, pero que nunca me habían dejado abrir ese baúl. Volvieron varias veces, hablaban con ella, mi abuela siempre cerrada, que ella no tenía el baúl, hasta que un día mi padre baja el famoso baúl. Y de ese baúl, que yo creía que debía haber joyas y que iba a haber cosas maravillosas, pues resulta que cuando lo abre solo había papeles y papeles y papeles y papeles. Y tratando de convencerla de que ella tenía que donar eso al gobierno español. Así lo hizo. Esos papeles son 6.000 documentos catalogados que yo catalogué con Antonio Oliver. Yo hice las oposiciones a la Universidad Complutense, los catalogamos. Hay cartas de los Machado, de Juan Ramón Jiménez, de Unamuno. Mi abuela lo donó gratuitamente. A cambio, solo nos facilitaron venir a Madrid a un piso oficial, bueno, de los que se estaban edificando en los años 50 y tantos en Madrid. A partir de ese día, Carmen se convierte en una persona
que continuamente venía a mi casa, venía a ver a mi abuela, yo iba a su casa o íbamos a su casa. Cuando ya muere mi abuela ya se ocupa, escribieron un libro maravilloso, se fueron juntas a Gredos para escribir la historia de mi abuela. Y yo ya estaba en la Universidad Complutense trabajando con Antonio Oliver Belmás. Cuando Antonio muere, Carmen me pide que lo mismo que he hecho en el archivo, tengo que hacer con la obra de Antonio, que ella quiere publicar sus obras completas. Y además con lo suyo. Entonces, ese patronato que hay en Cartagena, pues la mitad de las carpetas que hay, que son cartas de Lorca, de Juan Ramón Jiménez, de todos, de Miguel Hernández, con el que tenía una relación absolutamente maravillosa. Y yo me iba todas las tardes, me sentaba, vivía en un apartamentito de 40 metros cuadrados en la calle Ferraz, donde vivía su marido, ella, una chica, la madre y Osiris, que era un gato, que donde yo me sentaba en la mesa del comedor, porque no había otro sitio donde sentarse, el gato se sentaba conmigo, una máquina de escribir, y así fue saliendo toda su obra. Carmen a mí me dio un consejo que yo doy a todas las mujeres. Si llamas a una puerta y no te abren, da una patada y entra. Ella tuvo que dar muchas patadas en la vida porque no se le perdonó que se hubiese quedado en el exilio interior. Todos pensaban que había que salir, siempre la comparaban con Rosa Chacel porque se habían ido. Ella fue mucho más duro el estar aquí, el hacer frente al franquismo y a la persecución del franquismo, y gracias a Amanda y a su marido, que fue un gran rector y eran franquistas, pues que la ayudaron a salir adelante. Vicente Alessandre también. Bueno, ha sido una mujer que no ha dejado nunca de luchar, no porque se le reconozca, por sobrevivir. Por eso me gusta tanto el título ese. Carmen fue una mujer herida, pero nunca lo demostró. Ella era generosa con todo el mundo, fue generosa con Luis Rosales, que vivía cerca. Le entregaron el Premio Nacional de Literatura y se lo entregó Fraga. Ella, Tierno Galván, la adoraba. No tenía el odio del perdedor. No lo tuvo nunca. Siempre estaba por llegar y tener lazos de amistad con todo el mundo. Yo fui la que le dio la noticia de que había salido elegida en la Academia y que iba a ser la primera mujer, y allí estuve con los reyes y con ella. Para mí ha sido mi segunda madre. Mi primer madre, mi madre, mi abuela y ella. Son las tres mujeres que han marcado mi vida. Así que yo te agradezco este homenaje. Y de verdad creo que hay muchas mujeres como Carmen que merecen que se las reconozca y que se las tienen en el olvido. Este país es así. Pero bueno, gracias por el homenaje de hoy. Gracias. Ha sido precioso. Yo quería preguntarte una cosa, Rosa. Del ingreso que fue tan importante en la Academia y todo, yo me acuerdo perfectamente, fue aproximadamente cuando Antonio, pero ella no estaba muy orgullosa, no disfrutó mucho de eso, no iba a muchos jueves. Bueno, eso lo sé. Quiero decir que no le dio importancia, porque hay gente que solo viven para ser académicos y es la gloria de su vida. Rosa, voy a aclarar que Isabel lo disfrutó mucho. En la Academia no había baños para mujeres. No. Ya. Y todo lo que le preguntaban a los periodistas, más que preguntarle por su obra, era qué vestido iba a llevar, ¿no? Sí. Carmen era muy presumida, muy presumida. Que bien se te oye sin nada. Sí. No, pero se está grabando, pásale el micrófono. No era demasiado alta, pero le encantaba arreglarse, le encantaba que cuando yo llegase y había estado con alguien o en una fiesta o algo, le contase hasta los mínimos detalles de todo. Se hizo íntima amiga de la reina Sofía, ella que era republicana. Curiosamente, se encontraron dos mujeres muy solas en muchos aspectos, y crearon una amistad muy entrañable entre las dos, no solo entre poetisas y escritores, sino también con la reina Sofía. Muchísimo, se querían muchísimo. Desgraciadamente, una mujer tan inteligente como cuando yo ya iba a la residencia, que salía siempre llorando porque no podía entender que no reconociera a nadie, que no reconociera su obra, que no se acordase de nada, ese mal tan tremendo que es el Alzheimer, ¿no? Y muchas escritoras
de la época de Carmen y anteriores han muerto de Alzheimer. Es curioso, mujeres tan inteligentes, con esas mentes brillantes, y a muchas de ellas les afecta. Es muy curioso. Pero sí lo disfrutó. Sí, pues yo tenía idea de que estaba orgullosa, fue un acontecimiento, pero que no le dio la importancia, no le dio. Eso lo digo a favor de ella, ¿eh? Sí. Porque no es la última meta en el mundo ser académico, que está muy bien, pero solo eso no. Ella pensaba que también se iba allí mucho a perder el tiempo. Eso también es verdad, sí, creo, vamos, yo no sé, académica tengo mucho contacto. Gracias, Isabel. Y otra cosa que no he acabado. Cuando en el año, te has contado, en el 43 o eso, la perdonaron, estuvieron a punto. Pero ella tuvo una actitud, aparte de que los intelectuales de aquella época, justificadamente en la dictadura, estaban en contra, como es lógico, de todo lo que ocurría y de la censura y de todo. Yo, una de las cosas que más me avergüenza de esa época, que no he tenido actitud política, ni tendencias, ni ideología, es que Ava Gardner fuera que en la película Mogambo les hicieran hermanos al matrimonio. Me pareció una estupidez. Pero esas cosas eran tremendas. Pero ella políticamente no se había destacado. No había ido, sí, aunque se adoptó, sí. En la guerra sí. Antonio estuvo preso. Sí, eso sí lo sabía. Sí. Isabel, vamos a decirlo. Sí. Y había orden de detenerla en cuanto la encontrase. Lo que pasa es que efectivamente se fue al Escorial, estuvo un año escondida en el Escorial con el matrimonio de Cayetano y de Amanda, sí, que la protegieron siempre, y luego es cuando ya se viene a Madrid, se viene a Belintonia, donde debajo de la planta baja vivía Vicente Alessandro, ¿no? Sí. Estuvo muy perseguida. Y de hecho, Antonio, pues cuando se presentó a unas oposiciones a catedrático de literatura hispanoamericana, no se las dieron porque la mitad de los miembros eran del Opus Dei y tiraron de papeles y vieron pues su pasado republicano y de izquierdas. Y a ella se le persiguió mucho y no se le daba el reconocimiento. Tuvo gente del régimen que la apoyó mucho, que la quería mucho también, es verdad. Gracias. Yo creo que es importante señalar que doña Isabel es la esposa de Antonio Mingote, fallecido, sí, ¿no? Digo, sí, para entender un poco algunas retrancas, sí, que entendemos en sus intervenciones. Sí, Isabel. A ver, no sé si hay alguna pregunta, creo que sí. Allí hay una pregunta, sí. Hola, buenas tardes. Bueno, me habéis cautivado al descubrir un personaje que para mí admito ser un profundo desconocedor de la obra de esta señora, con mayúsculas. Y bueno, si algo he sacado en claro de esta conferencia y de vuestra intervención, de las dos, es que me resulta inadmisible en una persona como yo que me considero, bueno, pues que los autores fundamentales de este país merecen todo esta deuda que tenemos con todos ellos, ¿verdad? En ese sentido, mi más sincero agradecimiento, de verdad, por habernos descubierto una persona tan interesante. Yo tengo muchos vínculos gredenses. Bueno, mis hijos llevan sangre abulense. ¿A qué pueblo concreto te estabas refiriendo? El pueblo. Uy, Ah, sí. Sí, he pasado increíblemente, muy cerquita de Navalacruz también. Y nada, mi propuesta era que me indicarais por dónde tengo que empezar. Su obra es muy completa. Habéis referido a la parte poética, no sé si hay otro aspecto ensayístico. Pues ir derecho al toro y por derecho, vaya. Quizá para no despistarme, con ser toda la obra seguro que muy interesante, pero no sé, ¿qué sugerís? Y muchas gracias, de verdad. Ha sido un hallazgo. Algunas... Bueno, vamos a ver, yo no soy... trabajo mucho para no ser experto en nada. Sí, me meto muchas horas, ¿no? Pero soy un enterado, ¿no? Y lo que puedo decir que
algunos años me ha tocado dar clase y nada me producía más placer que al salir alguien, esto no es una clase, esto es una conversación, ¿no?, entre personas maravillosas que han tenido la amabilidad de venir aquí, ¿no? Pero nada es más placentero que alguien al salir quiera ir a una biblioteca o ir a buscar un libro. No salga diciendo qué bien, sino ¿dónde está esto? ¿Dónde hay que ir, ¿no? Y a mí me parece que, por ejemplo, enredar con las obras... Es que hay poesía completa es un volumen donde se enreda bien, porque está bien, ahí se encuentra mucha cosa, ¿no? Yo diré que lean El Arcángel, ya que hoy me toca decir esto. Ángel y caballo, caballo y ángel, el arcángel, es lo que dice él. Pues si alguien le sugiere algo. De todas maneras, yo creo que esto sería lo ideal. Si uno quiere... También la vida, ¿no? Es verdad que hay muchos textos. A mí me gustan mucho las cartas, porque hay recopilaciones de cartas entre Ernestina y ella que son maravillosas, pero si hubiera que ir directamente, yo creo que iría Bueno, es que, por ejemplo, las de Amanda Junquera no están publicadas como tal. Hay enlaces, lugares donde uno encuentra, pero yo también he tratado de perseguirlas. Es que en realidad si uno trabajara en serio se tiene que ir a Cartagena y meter en el archivo, que es donde aparecen las cartas más interesantes. Pero si estamos hablando, si la pregunta nace de ese maravilloso lugar que solo una persona muy inteligente puede decir que es no sé, que esa frase es muy inteligente, pues yo diría que es la poesía completa y la biografía que he citado durante esta tarde bastante, que habla de la pasión, vida y versos de él, ¿no? Y no diría mucho más, la verdad. Pero los poemas. En el archivo yo creo que hay una parte importante que está digitalizada y se puede consultar, Entonces, no sé si todo, pero hay una parte que sí está digitalizada, que es muy interesante. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Yo quería un cotilleo, ya que te es un cotilleo puro. Por el micro. Porque era un ser excepcional, creo, y ahora y tenía conocimiento, no la he conocido. ¿Por qué guardó esa carta que quedaba tan mal el marido? ¿Le tenía manía? Vamos a ver, Carmen tenía una personalidad arrolladora. No era una mujer fácil, era una mujer con muchísimo carácter. Antonio era un hombre enfermo, de siempre. Tenía problemas de corazón y eso impidió muchas cosas. No voy a entrar yo ahora a explicar, ¿no? La hija muerta, yo creo que cuando nace su única hija, además no pueden tener más, no por parte de Carmen, sino por parte del marido, pues eso marca también su vida y marca su relación. Él estuvo preso, ella no podía ir a visitarlo porque también la metían a ella. Entonces, todas esas cosas dificultan una relación. Pero yo les he conocido muchos años. O sea, pues nosotros vinimos en el 56, del 56 hasta que mueren, he tenido tiempo para conocerles. Es que eran totalmente diferentes, pero yo nunca vi esa separación que algunos escritores intentan decir de ellos dos y que sostienen que no tenían relación. Bueno, tenían una relación que da el llevar 60 años casados, vamos, o sea, como otros muchos tiempos separados. Rosa, yo por eso defendía, con respeto, que no precipitemos los juicios sobre las relaciones de las vidas de otras personas y si queremos hacerlo, que vayamos mirándolos a nosotros mismos, que también estamos de mirar. Entonces, lo que digo es que hay que comprender que, pues yo no sé, no digo que sean fáciles ni difíciles su vida, pero no me gusta también que a veces parece que el hecho de que estemos estudiando o trabajando con cosas de la literatura es como que nos autorice a poner nota a las vidas ajenas y esta relación que si fue muy buena o muy mala, pero tú cállate un poquito y toma un poco de agua y sigue leyendo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es más, lo aguardó, se publicó y pienso que él
que eso no tiene importancia. Él se arrepentiría. Puede escribir esa carta y luego adorarla y además arrepentirse y cambiar de opinión. Yo soy muy contradictoria y a lo mejor a una persona que quiero le diría todo eso y luego no me arrepentiría. Dicho eso, la carta es lamentable. Claro, ya. También yo he dicho, son los tiempos, los momentos son distintos. Sí. Si lanzamos nuestra proyección de nuestra concepción del mundo ahora sobre esa época, Claro, pues es claro. también injusto. Pues sí. Es No, injusto. estoy de acuerdo que no se puede juzgar a él por esa carta, claro. Todos podemos escribir cartas enfadados y decir... Ni por otras, claro, eso es. Bueno, síntoma de alguna cosita también. Bueno, pues nada, ahí hay una pregunta, si no ya vamos... Hay dos preguntas, pues terminamos con esas preguntas. Sí. Ahí hay dos. Ay, esta persona. Hola, Sí, buenas tardes. Bueno, en primer lugar quería dar las gracias porque me ha pasado igual. Yo tampoco conocía nada de la obra de Carmen Conde, pero sí que le quería hacer una pregunta al señor Gabilondo, que si me la quiere contestar bien y si no, pues lo entenderé. ¿Qué es lo que piensa usted? ¿Cuál es el motivo por el que solamente haya 10 mujeres en la academia desde que hicieron desde que entró Carmen Conde, cuando hoy no estamos hablando de antes, en los que había el problema de la mujer y del hombre, pero ahora se habla de paridad en todo, ¿no? En el trabajo, en el gobierno. ¿Cuál piensa usted que es el motivo? Bueno, explicaciones, probablemente la más interesante sería larga. Probablemente la más certera será breve. Es que los que entran a la academia son votados por los que están en la academia. Y entonces esas cosas también pueden influir, ¿no? Es decir, porque son exactamente hombres los que eligen quién entra, sobre todo hombres. Y yo no digo que los que estén no lo merecen, que lo merecen. Lo que digo es que en la sociedad hay muchísimas mujeres valiosas, muy valiosas, que merecen. Es verdad que si uno mira que en 3 siglos han entrado 400 y pico y ninguna mujer, y en estos últimos 40 años pues han entrado 10, dice, pues gran progreso. Pero estamos un poco lejos de lo que las cosas deben ser. No hacemos de esto demagogias, ni clasificamos los seres humanos más que en seres humanos y seres humanos, pero sí es verdad que ahí pasa alguna cosa que hay que corregir con seriedad, hay que abrir la mirada, hay que escuchar la voz de mujer, hay que escuchar las voces de las mujeres, hay que leer los trabajos también de todos, también de las mujeres, y si lo hacemos eso con naturalidad, yo creo que tiene que ir cambiando esta situación. No es una situación presentable, a mí no me gusta, repito, sin juzgar tampoco a quienes están allí y sin, por supuesto, poner en cuestión diciendo tenía que estar este en lugar de este. No, los que están bien están, pero no podemos estar contentas por esto, ni contentos por esto. Hombre, pero si hemos hablado a favor de la academia. Son 40 años, no son Ángel, no son 40 años. El proceso ha sido en estos, desde que murió Antonio han entrado 4 o 5, ha ido muy rápido. Sí. En estos 8 o 9 años últimos tendría que ir más, pero el avance ha sido enorme en comparación, no en los últimos 40 años. Cuando Antonio ingresó solo había una mujer, luego estuvo Carmen Conde. Y después de esto ha sido, en estos 8 años, desde que murió Antonio, han ingresado un porcentaje bastante importante, no el merecido, de mujeres. Sí, yo quería decir que quiero decir que lleva un ritmo y creo que lo seguirá llevando. Espero que sí, espero Bien, que sí. eso está Pero lo bien. que quería decir es que desde 1979 han entrado 78 académicos y de ellos 10 mujeres. Pero es verdad que en los últimos años ha habido... Sí. Tendrías más razón si quieras que hace 10 años no había entrado, había 2. Sí, tampoco quiero hacer de esto una cuestión. Bueno, Gracias. Perdona. Con la pregunta anterior, y era ¿por qué no había mujeres y qué hacen para cambiar eso? ¿No? Yo he ido a la escuela pública, prácticamente todo el bachillerato, y nunca había oído sobre Carmen Conde.
y nunca había vivido sola sin sombrero. Entonces, desde tú que tienes una posición política y has sido ministro de Cultura, ¿cómo cambiamos eso, ¿no? ¿Cómo empezamos a enseñar a la juventud sobre cosas que no nos enseñan, ¿no? O sea, vamos a manifestaciones, vamos a charlas, pero es a la gente joven a la que hay que enseñar estas cosas. Entonces, ¿cómo cambiamos eso? Yo creo que es... Y ahora hay que hablar bien del Círculo de Orellana un ratito, ¿no? Gracias. Porque el abrir un espacio para mujeres silenciadas o acalladas o olvidadas o por descubrir, pues significa una mirada determinada sobre la realidad, que no es una mirada convencional para aplaudir lo ya conocido, sino para abrir espacios de otras cosas que hayan de conocerse. Pero es también cierto que de alguna manera ensombreció toda su obra y toda su vida el hecho de ingresar en la academia y ser la primera mujer, ¿no? Baltasar Gracián, jesuita aragonés, escribió el Criticón. Esto no lo aprendimos todos y ya no sabíamos una frase más. No sabíamos esa. Es decir, a veces hay frases tapón, que son con la cual parece que ya sabes de eso. Dice Carmen Conde, sí, hombre, sí, si fue la primera mujer que ingresó en la academia, pues ya está. Pero, y si abrimos un libro suyo, ¿qué experiencia? También es cierto, tú incides con, perdona que te tutee, ¿no? Incides con claridad en algunas cosas. Una en que tenemos que leer, tenemos que enseñar y hablar de nuestros autores y autoras, que tenemos que convertir también las aulas en lugar de encuentro con españolas, españoles por descubrir, que tenemos también que pensar en la gente más joven, pero no es mal síntoma que estés aquí. Claro. Y tampoco es mal sitio en qué sitio estamos. Sí. No estamos metidos en una secta escondida en un abismo, sino en el Instituto Cervantes. Y por eso convertamos en optimista para acabar un poco la tarde. Claro, el hecho de que el Círculo Orellana se preocupe de esto, y el hecho de que estés aquí, el hecho de que hayamos salido con idea y ganas de leer, y el hecho de que salgamos pensando que tenemos que hacerlo todo mejor, sobre todo en la educación, para atender a otras voces que las convencionales. Claro que sí. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias. Creo que hay una última. Yo te iba a decir simplemente que ese cartel nuestro refleja el de este año. Cada año vamos haciendo uno. Que quedan muchas mujeres por descubrir y vamos a seguir con ello. Así que tienes que seguirnos. Creo que había una última pregunta ya por cerrar el... Más que una pregunta, era una contestación a la compañera. ¿Por qué hay 10 mujeres en la academia de eso? Y yo pregunto, ¿por qué hay 7 hombres y 87 mujeres aquí? Eso. Ese es el grave problema. Ese es el grave problema. Todavía distinguimos y hacemos cosas por razón de sexo. No tiene sentido. En un siglo XXI eso no tiene sentido. Mientras no consigamos que los foros como este se llenen paritariamente, ¿cómo vamos a llegar a llenar ni el Congreso, ni la Academia, ni nada? Vamos a un círculo de mujeres. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a todos. Nos despedimos hasta el próximo mes. Gracias. Muchas gracias.